José Antonio, somos vecinos de Estados Unidos, una de las regiones más competitivas del norte, América del Norte, y la cooperación política y económica que comenzó a finales de los años 80 ha dado muy buenos resultados y nos ha ayudado a que México se vuelva una economía cada vez más compleja, diversificada y competitiva. Sin embargo, con la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos ha adoptado posturas unilaterales, bilaterales y trilaterales proteccionistas sobre muchos temas, como lo es los aranceles al acero, el aluminio, el Telecán, la seguridad transfronteriza, la migración, la seguridad. Desde tu punto de vista, ¿cuáles han sido los aciertos y desaciertos de México en la coyuntura actual con Estados Unidos? ¿Y cuál es tu visión sobre cómo se tiene que llevar esta relación con el presidente Trump para seguir construyendo una buena vecindad? Por el otro lado, se habla mucho de la importancia de la diversificación comercial de México. El 80% de nuestras exportaciones siguen siendo hacia Estados Unidos y el resto del mundo apenas es significativo. ¿Qué se necesita hacer para volver esta intención una realidad? ¿Cuál sería una hoja de ruta para un avance sustancial en la diversificación comercial de México en los próximos 6 años? Y si me permites una extra. La comunidad empresarial nacional e internacional está a la expectativa de un compromiso para reformar el artículo 102 constitucional mediante un dictamen ciudadano presentado por casi 300 organizaciones de la sociedad civil y del sector empresarial. Se busca que se legisle a favor. ¿Cuál sería tu posición al respecto? Muchas gracias, María Fernanda. Preparé algunas láminas un poco anticipando cuáles pudieran ser algunos temas de interés que yo creo que van a ser útiles en graficar un poco la respuesta y el planteamiento. Esa es Norteamérica y me da mucho gusto que esté aquí Miguel Bazáñez, porque fue arquitecto de parte de esa relación. Ahí vemos los gasoductos y podemos ir viendo un poco el resto de la infraestructura norteamericana. Gasoductos, oleoductos, vías ferroviarias, carreteras, puertos, aeropuertos. Y lo que se ve es una región norteamericana en la que cuesta algo de trabajo identificar incluso cuáles son las fronteras entre los 3 países. Y eso permite hacer algún matiz interesante en términos de cómo ha cambiado nuestra relación con Estados Unidos, sobre todo respecto al Tratado de Libre Comercio. En 1994 lo que teníamos es un Tratado de Libre Comercio que le dio anclaje a toda una construcción de infraestructura norteamericana. Lo que tenemos hoy es toda una infraestructura de construcción norteamericana que le da anclaje al libre comercio. Y eso hace que sí seamos que estemos muy vinculados, que seamos muy contingentes en la relación con Estados Unidos, lo que no quiere decir que seamos muy contingentes con NAFTA. Elaboro un poco respecto a la cifra que tú comentas. Es cierto que el 80% de nuestras exportaciones son con Estados Unidos, menos de la mitad de las importaciones lo son. De ese 80% hay un porcentaje muy importante que se da en un comercio fuera de NAFTA, en aranceles que no estaban incluidos en NAFTA cuando se firmó en 1994. Una parte muy importante del comercio se da en aranceles que, si bien están en NAFTA, no se utilizan porque es más competitiva la cadena de valor fuera de Norteamérica. Eso nos deja más o menos 20% de nuestro comercio contingente en NAFTA. Y ese 20% del comercio se puede dividir en 2. Aquellos que en ausencia de NAFTA tenían aranceles bajos y aquellos que tendrían aranceles altos. Los que tenían aranceles altos son más o menos el 6% del comercio. Eso pone de relieve por qué pensamos o por qué pienso yo que NAFTA sí se puede actualizar. Porque hoy NAFTA es relevante para el 6%, muy relevante, pero para el 6% de nuestro comercio con Estados Unidos. Eso quiere decir que para el otro 94%, pues hay enormes áreas de oportunidad para que NAFTA vuelva a poner distancia entre OMC y el comercio que se da en la región norteamericana. ¿Qué creo yo que se ha hecho bien? Si uno revisa las promesas de campaña del presidente Trump, pues en términos generales, incluso en su relación con México, era un listado de planteamientos en donde todos eran dañinos para la relación entre México y Estados Unidos. Y hoy, a un año y meses de la administración del presidente Trump, estamos en diálogo,
estamos en la mesa, hay las tensiones naturales de una relación complicada, pero seguimos en un espacio constructivo en términos de tratar de identificar formas en las que podemos avanzar. Y al tiempo que se cuida la relación con la administración, se ha venido incrementando la relación con los gobernadores, con los municipios, entre el sector empresarial, con las comunidades migrantes, en una relación que depende en mucho de todos esos elementos. Es una relación, la de México y Estados Unidos, que no es contingente solamente en la relación entre las dos administraciones. Y pongo un ejemplo antes de pasar a las siguientes preguntas. De las cosas más interesantes que se hicieron en los últimos años en la relación fue un aeropuerto binacional. Un aeropuerto que da servicio a los dos lados de la frontera, a Tijuana y a San Diego. En esa que es sin duda una decisión trascendente, que sin duda implicó buena voluntad de las administraciones y trabajo coordinado para que se realizara. Las dos administraciones federales se enteraron del aeropuerto binacional cuando nos invitaron a inaugurarlo. Esto es, la comunidad empresarial trabajando por fuera de las administraciones, pues logró implementar una decisión trascendente que hoy implica la posibilidad de bajarse en San Diego y salir en Tijuana, o aterrizar en Tijuana y salir a San Diego con un gran espacio de modernidad. No somos solamente norteamericanos, si bien lo somos por geografía y por integración, somos también un país caribeño. Y con el Caribe compartimos uno de los patrimonios turísticos más importantes del mundo. Cancún es la ciudad más visitada de toda Latinoamérica y la más conectada fuera de ciudades en Estados Unidos. Ahí tenemos retos particulares: transporte marítimo de corta distancia, el abasto en términos comerciales de las islas, pero si desarrollamos una buena estrategia caribeña, podemos potenciar todavía más como destino todo el sureste de nuestro país. Somos centroamericanos por historia, por geografía, y eso quiere decir que tenemos acceso a una de las regiones del mundo en donde vive más gente. Vive más gente en Centroamérica que la que vive en Canadá, y Centroamérica crece el doble de rápido. Si nosotros logramos bajar gas a Chiapas, la posibilidad de que Centroamérica se convierta en un polo de desarrollo regional es sumamente importante. Y por lo tanto, la posibilidad de diversificar nuestra relación hacia el sur, empezando por Centroamérica, nos da un enorme espacio de crecimiento. Si le pedimos a un mexicano que se defina regionalmente, lo más probable es que se defina como latinoamericano. Lo que estamos haciendo, en mucho con apoyo y acompañamiento del ICC en la Alianza del Pacífico, es sumamente importante. La suma de México, Chile, Colombia y Perú implica una economía más grande que Alemania. Y si a ella vinculamos Brasil y Argentina, seríamos el cuarto polo económico más grande del mundo. Por lo que estamos haciendo, volteando a ver hacia Latinoamérica, es de gran importancia para la diversificación, a grado tal que hoy Chile, Colombia y Perú están entre los 10 países como origen del turismo que estamos recibiendo. Somos parte también de la región Asia-Pacífico. Hoy salía un artículo en la mañana que comentaba que de entre los países que integramos el TPP-11, dentro de los países norteamericanos, el mayor comercio bilateral de todos lo tiene México. Eso pone de relieve la importancia de voltear a ver a la región del Asia-Pacífico. Y tenemos una última pertenencia que vale la pena destacar. Somos un país del G20. Y eso quiere decir que nos juntamos con los países del G20 por lo menos 3 veces al año. Pero esa práctica de diálogo no ha implicado madurez con los diferentes países del G20. Tenemos en algunos casos, claramente Estados Unidos, Canadá y algunos otros, una relación muy profunda de cooperación, de protección, de promoción y de intercambio comercial. Pero hay algunos países del G20 con los que prácticamente no tenemos relación. Solo para poner un ejemplo, la península arábiga importa al año más del PIB de México. Y nosotros tenemos un comercio de menos de 100 millones de dólares. Debiéramos de aspirar a tener una relación madura y profunda con cada uno de los países del G20. Y si eso hacemos, habremos logrado como país convertir nuestras pertenencias en oportunidades y darnos espacios de desarrollo aprovechando algo que solamente tiene México. México es el país del mundo que más pertenencias geográficas y que más pertenencias económicas tiene, y eso nos permite ver la relación con Estados Unidos en un entorno de confianza y tranquilidad. Cierro con una última reflexión, importante a mi juicio cara a las elecciones. Frente a la incertidumbre con Estados Unidos, ¿qué es lo mejor que puede hacer México? Trabajar con los temas nuestros.
Si el tratado enfrenta en México un país que consolida su logística y que consolida sus instituciones, si no tenemos tratado nos va a ir muy bien. Y si tenemos tratado, nos va a ir mejor. Pero eso quiere decir que la mejor forma de capotear la relación con Estados Unidos no es solamente trabajando con Estados Unidos, es trabajando en México para hacer nuestra tarea. Y nuestra tarea tiene dos dimensiones: mejorar nuestra logística y mejorar la calidad de nuestras instituciones. Y si generamos credibilidad en nuestras instituciones y competitividad en nuestra logística, el diálogo con Estados Unidos nos implicará mucho menos riesgo que hoy. Y nosotros hemos planteado, en un tema que seguramente también saldrá relevante, que la decisión más importante que podamos tomar en materia de corrupción es darle autonomía al Ministerio Público. Eso lo planteamos incluso antes de que se planteara la reforma del 102. Y tiene una importancia, a mi juicio, capital. Muchos de ustedes van a preguntar qué es lo que planteamos en la agenda corrupción. Y van a recibir dos tipos de respuesta. Habrá quien les diga que ellos, en su calidad de titular del Ejecutivo, van a meter a la cárcel a fulano o a sutano. Eso es no entender el Estado de Derecho. Estado de Derecho implica construir una arquitectura que le permita al Ministerio Público ser el que defina a quién meter a la cárcel, y eso debe de incluir incluso al presidente de la República. Cuando entendamos en México que estar todos al imperio, bajo el imperio de la ley, y que nadie vive por arriba de ella, quiere decir que no es el presidente el que le dicta la acción al Ministerio Público, sino el presidente el que se sujeta al imperio del Ministerio Público, vamos a haber dado un paso muy significativo. Dos preguntas, Pepe, saliéndome un poco del ámbito estrictamente económico. Hace 3 meses escribí un artículo en Business Week que se tituló ¿Podrá hacer Meade el milagro? Y me refería a la carga con la cual un candidato de la coalición que te respalda sale a pedirle el voto a los ciudadanos, que es la carga de la marca PRI y de la imagen de corrupción, ineficiencia, etcétera, que se ha construido como imagen en esta administración. ¿Cómo hacer el milagro? ¿Cómo lograr que los positivos del candidato, muchos los conocemos muy de cerca, pero creo que cada vez son más reconocibles de modo general, los positivos del candidato le ganen a los negativos de esa marca, esos negativos que se han construido a la vuelta de los años? Y una segunda pregunta en el mismo ámbito, y tiene que ver con una preocupación generalizada, pero muy presente en el sector empresarial, que es el tema de la inseguridad. Hay quienes plantean que es prácticamente un problema que no tiene solución. Algunos expertos señalan que pues más bien hay que aprender a vivir con él, porque en el corto plazo no hay modo de darle la vuelta y cambiar las tendencias que hemos visto en México, en este que algunos consideran el problema más serio, más grave del país. ¿Cuáles serían tus reflexiones? Mira, bueno, Enrique escribió ese artículo hace 3 meses, pero hace un año escribió otro artículo en donde decía que Meade podía hacer otro milagro. El milagro que se planteaba hace un año se daba en un contexto en donde 3 calificadoras nos tenían en perspectiva negativa, en donde se pensaba que íbamos a crecer 50% menos de lo que teníamos planteado en el presupuesto, en donde había dudas de que íbamos a alcanzar nuestro superávit primario, en donde parecía imposible que México fuera a reducir su deuda como porcentaje del PIB. Y todas esas dudas eran razonables frente a la crisis de confianza que enfrentamos y frente a un dato fundamental. En la historia financiera del mundo, nunca había empezado un país el año con 3 calificadoras poniéndolo en perspectiva negativa y que al final del año alguna de ellas no se lo hubiera bajado. Pues ese milagro se dio y al final del año pasado 2 de las 3 calificadoras subieron su perspectiva, se alcanzó el superávit primario, crecimos 50 más de lo esperado, se mejoró la perspectiva crediticia del país y bajó la deuda como porcentaje del PIB. Frente a eso, pues la verdad es que este otro reto se antoja bastante más digerible. Y para poner en perspectiva por qué es más digerible, si nos regresamos un poquito a la que decía Fuello, nadie vota por los partidos. El índice de confianza de los partidos políticos en el mundo se ha venido desplomando.
Y ese es un fenómeno que se observa en todas partes, que se acrecenta en Latinoamérica y que es especialmente relevante en México. Y las campañas tienen en todas partes del mundo dos etapas. Una etapa que se da alrededor de los partidos. Queremos ser candidatos de los partidos, queremos pedirle su confianza y queremos que nos acompañen en el proceso de la elección. Pero si vemos la confianza en los partidos políticos en Latinoamérica, y esta gráfica podríamos haberla hecho para Latinoamérica, para Europa, para la región de Asia-Pacífico, para la región que fuera, y la constante es la misma. No se le tiene confianza a los partidos políticos. Y por eso la segunda parte de las campañas, una vez habiendo consolidado la plataforma de los partidos políticos, gira alrededor de los candidatos y de sus propuestas. Lo que nosotros estimamos va a suceder, porque es lo que sucede en todas partes del mundo, es que la gente va a contrastar plataforma y perfil para escoger entre diferentes candidatos. La época en donde la franquicia era la que generaba los votos, pues es una época que se explica en otro entorno de comunicación, en otro entorno de conocimiento y en otro entorno de confianza. Pues hace algunos años en México y en el mundo, pues la gente conocía, reconocía a los partidos y a sus ideologías y era claramente la marca del partido la que dominaba en las elecciones. Pero de algunos años para acá, en el mundo, las contiendas se están volviendo contiendas entre candidatos. Y eso es lo más probable que suceda aquí. Y aquí hay una lámina que a mí me parece interesante. Bueno, aquí están los años de militancia en términos de desconfianza en los partidos, en donde se ve que desde el punto de vista de militancia, pues el que tiene la mayor legitimidad de presentarse como ciudadano no militante, soy yo, y el que más estructuralmente militante ha sido, es un poco como el que se casa 3 o 4 veces. El único aquí que se ve que de veras cree en los partidos es Andrés Manuel, que ya va en su tercer matrimonio con su tercer partido, y yo a los 49 sigo todavía sin caer en ese sacramento litúrgico de vincularse con un partido. Pero este es un punto yo creo importante. ¿Cuándo empiezan las campañas y qué se puede hacer con la campaña? María Fernanda con mucha generosidad me presentó ya como candidato de la coalición. Estrictamente hablando y para sorpresa de todos ustedes, todavía no hay candidatos en esta contienda presidencial. Después de todo lo que ha pasado y después de la impresión que tenemos nosotros de que ya empezó la campaña, jurídicamente hablando, el día de hoy no hay un solo candidato registrado. ¿Qué pretendía nuestro modelo de comunicación política? Al centro de una contienda democrática hay un principio de equidad. La equidad se refleja en el modelo de comunicación política que nos dice qué podemos hacer y con qué recursos los podemos hacer. ¿Qué dice nuestro modelo de comunicación política? Dice que a partir del 30 de marzo tenemos acceso a tiempos de radio y televisión para que podamos, en condiciones de equidad, dar a conocer nuestras propuestas y convencer a la ciudadanía de que vote por nosotros. ¿Qué podíamos haber hecho entre el 11 de febrero y el 30 de marzo? El modelo de comunicación política preveía este espacio ridículo de intercampañas como un espacio bautismal, como un espacio diseñado para que nada de lo que hubiéramos hecho en la precampaña generara una condición de inequidad en la campaña. Lisa y llanamente estaba pensado para un periodo en donde todos pudieran olvidarse de cualquier cosa que hubieran oído en la precampaña para que pudiéramos arrancar de cero el 30 de marzo. ¿Qué podíamos haber hecho entre el 11 de febrero y el 14 de diciembre? Teníamos acceso a tiempos de radio y televisión para dar a conocer ideas, propuestas y proyectos a militantes y simpatizantes de los partidos en la forma como cada partido hubiera escogido procesar las precandidaturas. ¿Qué podíamos haber hecho antes del 14 de diciembre? En teoría nada. En teoría antes del 14 de diciembre, si yo hubiera venido a un evento del ICC para decirles que quería ser presidente y hubiera puesto un tuit, la autoridad electoral me hubiera negado el registro porque hubiera estimado que era un acto anticipado de campaña. Lo único que en teoría podía haberse hecho era darle acceso a los partidos para promover la participación democrática. Por alguna dificultad en la comprensión del español de Andrés Manuel y por alguna dificultad del ejercicio del arbitraje por parte del INE, pues dejaron que esa, que era la posibilidad de comunicación, se tradujera no en promover la participación democrática, sino en promover la figura de Andrés Manuel y después de Ricardo, que correctamente hizo lo mismo que Andrés Manuel. Pues cuando vio que Andrés Manuel ya llevaba 3 millones de spots, pues Ricardo hizo lo mismo y los dos usaron recursos fiscales en especie para promover su imagen.
¿Cómo estábamos parados el 14 de diciembre? Andrés con 3.7 millones de spots, si suponemos 3,000 pesos por spot, son 10,500 millones de pesos en recursos fiscales invertidos en su imagen. Ricardo 1.4 de a 3,000 por spot, son más o menos 4,000 millones de pesos invertidos en su imagen. Y yo cero. Mi primera participación en un spot fue con Juana, deseándoles a ustedes feliz Navidad. Y como Juana es bastante más simpática que yo, en febrero seguíamos deseando feliz Navidad, aun cuando ya era el Día de la Candelaria, que es algo que tendríamos que haber seguramente que modificar. Pero bueno, el punto, y es un punto valioso desde el punto de vista de qué va a pasar ya en la campaña. O sea, el punto es que la diferencia desde el punto de vista de equidad entre los tres que probablemente vayamos a contender será enorme. ¿Qué estamos viendo hoy en la contienda y qué estamos viendo hoy en los análisis? Eso, estamos viendo un candidato en su tercera vuelta presidencial con 10,500 millones de pesos invertidos en su imagen, uno en su tercer año de campaña con 4,500 millones y uno que lleva 4 meses. ¿Quién va a ganar? Pues el que en los últimos 4 meses ha crecido más cuando todavía no empieza la campaña. Entonces, desde el punto de vista de la contienda y de los negativos, estamos bien parados en términos de haber sido la alternativa que más ha crecido antes de que empiece la campaña, con una gran desventaja en términos de equidad. Y en una campaña que gira alrededor del candidato y de sus propuestas. Y yo que empieza a quedar de nuevo, como dicen los abogados, meridianamente claro, que hay diferencias en las propuestas y que hay algunas propuestas que nos mueven a un mejor rumbo y un mejor destino y que hay un conjunto de propuestas que nos mueven en la dirección de un peor destino y que implicarían para México un retroceso grave. Esa será nuestra responsabilidad en campaña, generar convicción. Pero mientras más de ustedes ayuden a generar la convicción de que si hay dos rumbos y que los rumbos son diferentes para el país, pues mejor resultado tendremos, yo creo, en la contienda electoral. Seguridad. Ahí también preparamos un par de láminas que nos parecen interesantes para poner en perspectiva el reto. Ahí están los homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes en 1997. 97, un año complicado, en diferente intensidad de azul, y la verdad es que fue yo que me ayudó a hacer las gráficas, no escogió poner el azul por alguna connotación política, sino nada más porque generaba mejor contraste en la imagen. Problemas en el noroeste y la violencia en general, una violencia que veíamos en el sur, y en rojo vamos a ver las armas producidas en Estados Unidos. Si vamos avanzando, tenemos un buen arranque de ciclo. Del 2000 al 2006, la verdad es que las condiciones de seguridad en México fueron bastante buenas. Desde 2007 al 2011 se da un incremento bien importante en la violencia. Parados en el 2011, varias cosas se ven que son interesantes. Primero, un incremento muy notable en las armas producidas en Estados Unidos. Segundo, un problema de violencia concentrado en el norte del país y en Guerrero. Del 11 al 17 mejora sustancialmente la seguridad hasta el 15 y luego volvemos a tener un incremento muy importante en el 16 y en el 17. Dos cosas llaman la atención en esa gráfica. Primero, no es la misma violencia la de 17 que la del 11. Si recordamos el 11, norte y Guerrero, el 17, el Pacífico y el sur. Eso quiere decir que parte de lo que motiva violencia en México cambió del 11 al 17. Muy probablemente tenga que ver con cambio en los patrones de consumo y tráfico de drogas, mucho más concentrado en los puertos. 3 estados explican el incremento en la violencia del 16 al 17. Y son estados que generalmente no hubiésemos vinculado nosotros con una crisis de inseguridad. Baja California Sur, Baja California y Colima. Esos 3 estados explican el 20% del incremento y nos llevan a pensar que cambiaron parcialmente las causas que subyacen a la violencia en México, pero hay una constante: la gran accesibilidad de armas que tenemos hoy en el país. Y eso nos hace pensar que para enfrentar la inseguridad, primero hay prevención, pero además de la prevención hay 4 temas que tendríamos que modificar. Primero, algo tenemos que hacer con las armas. En México se estima que tenemos en manos de la delincuencia organizada entre 500,000 y 1.5 millones de armas. El ejército guatemalteco tiene 150,000. El ejército canadiense tiene 1.700.000. Esto quiere decir que en el estimado alto, la capacidad de fuego que tiene la delincuencia organizada en México es parecida a la del ejército canadiense. Y en el estimado inferior a 3 veces el ejército guatemalteco. Algo hay que hacer con las armas. Algo hay que hacer con el dinero.
En prácticamente todas partes del mundo, el dinero y la responsabilidad penal se disocian. La extinción de dominio en muchos lugares del mundo es un proceso civil que implica una carga de la prueba distinta que el proceso penal, que implica acreditar por parte del Estado más allá de cualquier duda razonable. Pero hoy solamente puedo yo extinguir el dominio de alguien que acredito como responsable de un delito y al que le vinculo el bien específico. En general, en delincuencia organizada y en general en investigaciones de corrupción, lo que se hace es que se empieza primero quitando el dinero, las más de las veces por un proceso civil, y después se sigue el proceso penal, y eso hace mucha diferencia. Tenemos que tener más policías y tenemos que tenerlos mejor pagados. Pero tenemos que dar un paso adicional del que se habla poco, pero a mi juicio es muy relevante. Tenemos que mejorar el entorno de coordinación entre estados, y eso parte desde la forma como definimos los delitos. En México seguimos viviendo en un mundo en donde los delitos se definen entre el fuero federal y el fuero común. Cada estado define el delito como cada estado quiere, cuando realmente el fenómeno delincuencial pues, no reconoce ya hoy las fronteras entre estados. Y pongo dos ejemplos. Nuevo León es el segundo estado con más extorsiones por cada 100,000 habitantes en el país. No tiene tipificada la extorsión como delito. En el otro extremo, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, definen de diferente manera y castigan con diferente severidad el robo a casa habitación. Donde la pena máxima es menor entre los tres es en Jalisco. Donde la incidencia en el robo a casa habitación es mayor es en Jalisco. Si nosotros no definimos por lo menos un subconjunto de estos delitos de la misma manera, para que los investiguemos de la misma manera y que el Ministerio Público los enfrente de la misma manera, pues no importa la escala que generemos en materia policíaca o presencia de Fuerzas Armadas, no le vamos a dar al ciudadano el resultado que espera. ¿Cómo debería determinarse la competencia en un delito? Por la forma como se comete. Si la forma como se comete el delito apunta a un fenómeno que va más allá del Estado, debiera ser competencia federal. Y si la forma que se comete acredita que es un delito estrictamente de naturaleza y alcance local, debieran ser las fuerzas locales. Pero lo que hoy tenemos es que si se roban un coche en la Ciudad de México y se lo llevan al Estado de México para deshuesarlo y venderlo como partes en Centroamérica, pues a nadie le queda claro quién persigue el delito porque lo definimos de forma distinta. Aunque tuviéramos buenos policías y buenos ministerios públicos, si no manejamos el mismo lenguaje delincuencial, nos vamos a quedar cortos en dar buenos resultados. Y por contra, si hacemos esto que ha funcionado en otras partes del mundo, no habría ninguna razón para pensar que en México no funcionaría igual.